Hola, comunidad de Voces del Abismo. Esto me ocurrió hace unos años, aproximadamente en el 2019, cuando tenía 21. Acababa de ser contratado en una empresa de seguridad, la cual prestaba el servicio a una ferroviaria del Estado de México, en la localidad de Chilpan. Siendo mi primer día de trabajo, me comentaron que era muy común ver llegar a los altos mandos a pedir que cubriéramos otros servicios, por lo que, como a todos los nuevos, me aconsejaron no aceptar dichos encargos, ya que a pesar de ser bien pagados, eran en lugares donde supuestamente espantaban. Nadie aguanta más de una noche, decían. Dicho esto, esa misma noche, en mi turno, llegó el supervisor conocido como el Águila a preguntar quién quería un cambio de servicio a Ixtapaluca. A pesar de la advertencia de mis compañeros, apenas escuché de cuánto sería el pago. Sin pensarlo 2 veces me ofrecí. Pude ver la cara que pusieron mis compañeros, pero la verdad es que no me importaba. Seguro se trataba de sugestiones o bromas a los nuevos. Así, sin más, llegué a una fábrica, cuyo nombre no diré, pero es un lugar dedicado a la creación y transporte de pilares para puentes de carretera. Esos que son muy pesados y largos. Antes de comenzar mi turno, me explicaron los rondines que debía realizar. A las 12, 2 y el último a las 4 de la mañana. Los compañeros de ese lugar me advirtieron lo mismo, que realmente espantaban y que si era alguien asustadizo, pidiera mi regreso de inmediato. Por mi parte, seguía creyendo que se trataba de una broma. Ya saben, para probar el carácter de los nuevos y ver si aguantaban el tipo de trabajo. Pero bueno, tras recibir las indicaciones y dejar mis cosas, se dio la hora del primer rondín. Salí equipado con radio, una lámpara y revólver. Cabe señalar que la fábrica es realmente grande. De hecho, el recorrido debía hacerse a bordo de un carro eléctrico, exceptuando las zonas donde el acceso es únicamente a pie, comúnmente entre andenes, los cuales tienen una distancia considerable y varios de estos contienen racks. Al entrar al andén número 4, escuché a mis compañeros a través de mi radio, alertándome de un 611, lo cual significa un intruso o persona no identificada cerca de mi zona. Pedí referencia del lugar y del sujeto en cuestión. Era justo detrás de mí, a unos 15 metros de acuerdo con lo señalado. Desenfundé mi revólver, apuntando con la linterna en esa dirección, pero no había nadie, absolutamente nadie, solo un largo pasillo. Nuevamente, mis compañeros preguntaron por radio si ya se había identificado el sujeto, porque lo veían por las cámaras acercándose a mí. Ahora, convencido de que se trataba de una broma, les dije que no había nadie, pero fuera de escuchar risas o algo así, fue la voz del supervisor a través del radio, comunicando que enviaría refuerzos. Es solo una broma, me decía en mi mente para no sucumbir al miedo. Ya les dije que no hay nadie, respondí por el radio. No me voy a creer sus bromas. Acto seguido, llevé el radio a mi cintura y seguí con mi recorrido hasta la planta sur. En el trayecto me encontré con una compañera, a quien había enviado como refuerzo el supervisor. Lucía alerta, preguntándome si estaba bien, si me había pasado algo. Vamos, tenemos que regresar a la punta norte. Quieren hablar contigo, dijo. Claro, lo haré cuando termine mi recorrido. Así seguí con lo mío, ahora con mi compañera detrás de mí. Al entrar en el hangar número 8 me detuvo, diciéndome que ahí espantaban, y muy feo, que no jugara ni retara esas cosas. Le di un vistazo de incredulidad antes de adentrarme en el lugar, diciéndole que nada de eso existía, y si en realidad había algo, no tenía poder sobre mí. En ese momento nuestras linternas comenzaron a fallar. Mi compañera, asustada, me dijo que mejor regresaría, ya que sabía lo que pasaría si seguíamos ahí.
Por mi parte, molesto por tantas historias, le pedí que no siguiera, que ya estaba harto de escuchar sobre cosas que no existían. Ahora, segundos después, las linternas terminaron de apagarse, y al instante, una voz realmente grave, aterradora, seca y muy profunda, me habló a mi oído izquierdo. ¿Estás seguro? Apenas escuché aquello, corrimos hasta el carro de mi compañera, como alma que lleva el diablo hacia el punto norte. Llegamos pálidos con el supervisor, quien nos preguntó qué había pasado. Después de contarle lo sucedido, me dijo que al día siguiente él mismo pediría mi cambio, ya que había hecho enojar a lo que me habló. Como aún me veía confundido, y es que no podía procesar lo que había pasado, me habló sobre los rumores de esa fábrica, que para tener éxito, los dueños hicieron varios rituales y pactos con malos seres, los cuales se cobran la vida de inocentes muy seguido. Esa es la razón por la que muchos no aguantan una noche, pues las personas fallecidas se aparecen para advertir a los nuevos que están en peligro. Después de eso, me llevaron al cuarto de cámaras para ver el video de seguridad del momento en que me hablaron por radio la primera vez. Me pude ver en el andén y como detrás de mí estaba un sujeto que en ese momento no pude ver. Se encontraba solo unos metros caminando hacia mí, mientras que, por mi parte, desconcertado, respondía por radio que no había nadie. Sin previo aviso, el supervisor ordenó cerrar la cabina sin dar razón de aquello, pero pronto supe por qué. A eso de las 3 de la mañana se escucharon golpes, rasguños en el techo y paredes, cosa imposible, pues la estructura era gruesa. Duró hasta las 4 de la mañana. Cabe resaltar que después de eso nadie salió a sus rondines, y al amanecer, en cuanto llegó el otro encargado, le pedí mi cambio. ¿Los viste?, me dijo. Mis compañeros respondieron por mí que no, contándole lo que había visto en cámaras y lo que me pasó en el hangar. Me alegro que no hayas visto algo, es mejor así. Tras esas palabras me regresaron a mi puesto inicial y no he vuelto a saber de esa empresa. Saludos desde Nayarit, México. Este es un relato que me contó la abuelita de una compañera de la secundaria. La señora falleció hace poco. En mi rancho, Holanda de Matamoros, hay un ente que anuncia las muertes por desgracia, despecho o tristeza, todo lo que no sean muertes naturales. El pueblo en cuestión está dividido a la mitad por un arroyo, con 2 cerros, uno frente al otro. Ahí, desde el cerro ubicado más al norte, cierta noche escuché el llanto de un extraño ser, algo que me pareció sumamente inusual, pero a lo que las personas mayores del lugar sabían de qué se trataba. Dijeron que cada que este llanto se escucha, una desgracia sucede. Además, aunque los más jóvenes, quienes conocían del llanto, intentaban asustar a las personas tratando de imitarlo, no lo lograban, pues me atrevo a decir que es algo que no podría replicar una persona, algo que jamás habíamos escuchado. No sé cómo ponerlo en palabras, pero basta escucharlo para darse cuenta de lo que digo. Volviendo a esa noche, las personas que estaban cerca salieron rápido para identificar de dónde provenía el llanto y con ello dar con el extraño ser que lo emitía. Yo subí por el cerro, ya que lo escuchaba entre los pinos y encinos, muy cerca de donde estaba. Al llegar a una planicie, en la parte más alta del cerro, logré ver 2 figuras, una que parecía estar en el suelo y otra más flotando. Conforme me acerqué, supe que la figura flotante era un joven de la localidad, quien con la iluminación de la luna me di cuenta se había quitado la vida por una reciente pérdida de su novia. Y la otra figura, la que yacía en el suelo, al parecer era el ente, una mezcla entre una persona y un cuervo, o algo así, pues en partes parecía tener pelo y una especie de cola. Mentiría si doy más detalles, pues me quedé en shock apenas vi aquello
y seguramente aquella fue la causa por la que me desmayé, pues después de verlo no supe más. Lo siguiente que recuerdo es despertar viendo a las personas de la comunidad asustadas a mi alrededor, mientras que otras más se reunían alrededor del cuerpo del joven e iban a dar aviso a sus padres. Hasta la fecha se desconoce qué es aquel ente, porque muchos dicen que se trata de un nahual. Pero como sea, lo único que sabemos es que no interviene en las desgracias, simplemente las anuncia. En cuanto a lo que vi esa noche, no muchos me creen, pero es algo que puedo asegurar ocurrió. Fui víctima de un trabajo de brujería hace unos años. Debido a ello empecé a sufrir de graves problemas para dormir. Todo empezó en enero del 2021, cuando mi madre y yo llegamos a casa después de pasar unas vacaciones navideñas en casa de mi abuela, ubicada en otro estado. Hasta la noche antes del viaje tuve un sueño tranquilo. Sin embargo, justo el día que volví a casa, comenzaron las situaciones extrañas. Intenté dormir un rato en la tarde puesto que habíamos madrugado para tomar el bus y me encontraba cansado. Dormí, mas no pude descansar nada. Tuve un sueño muy intranquilo. Ni siquiera caí dormido profundamente. Más bien me mantuve en un estado intermedio entre vigilia y el sueño. La situación se repitió esa misma noche, cuando me fui a dormir. También la siguiente noche y la que vino después de esa. Con cada día que pasaba las cosas empeoraron, hasta escalar a un punto donde las noches sin dormir absolutamente nada se volvieron habituales. En ocasiones podía durar hasta 2 días sin dormir, y no era por falta de sueño, porque siempre andaba muy cansado debido a las continuas noches de desvelo. Lo que me mantenía despierto era un terror que me invadía sin razón alguna. Mi madre, en su preocupación al ver mi estado, le contó a mi tía lo que ocurría. Ella sugirió que sería buena idea que me leyera el tabaco, un espiritista que vivía en su misma cuadra, para descartar que se tratara de algo maligno, cosa que mi madre consultó y a la cual me negué rotundamente. En aquel momento era escéptico y todo se lo adjudicaba a un problema de ansiedad. Pero ella, motivada por la desesperación, pues habíamos probado tantas cosas y ni una había dado resultado, le dio a mi tía la información que necesitaba para que el espiritista pudiera consultarme el tabaco. Después, mi madre no tuvo más opción que contarme la verdad, pues había descubierto algo que no se podía guardar. En las cenizas del tabaco encontraron a una mujer, cuya descripción concuerda con una de nuestras vecinas, que odia a mi madre por cierto incidente ocurrido en el pasado. Una mujer que se sabe practica la santería había enviado un demonio a nuestra casa para atormentarme hasta la locura, puesto que, habiendo intentado hacerlo antes con mi madre, sin resultado alguno debido a su gran fe en Dios, que la protegía, decidió hacerle el trabajo a quien más ama en el mundo, a mí, quien, como lo dije, en ese momento carecía de fe. El día que volvimos de las vacaciones, el demonio nos estaba esperando, entrando a la casa para finalmente instalarse en mi cuarto. Recordando esos días, noté que después de eso, mi gato se negaba a entrar a mi habitación, y cuando lo metía, se salía rápidamente. En su momento no le di mucha importancia. El caso es que después de que mi madre me contara todo lo que el espiritista le dijo a mi tía, decidí no confrontarla motivado por mi escepticismo, porque sus palabras en verdad me dejaron pensando. ¿Cómo sabía ese hombre que yo no creía en Dios? ¿Cómo sabía que tenía problemas para dormir? ¿Cómo fue tan exacto en describir a esa mujer? Y otros datos personales que ni mi madre ni mi tía le dieron al sujeto, más allá de mi nombre, mucho menos la situación por la que estaba pasando. Sin más opción que creer en sus palabras, escuché atentamente a mi madre. Comentó que el hombre dijo que la situación era grave. El demonio realmente estaba logrando su cometido, y era urgente, según sus palabras, despegarlo antes de que me agarrara los huesos, porque ahí ya no había nada que hacer. Para lograr aquello debíamos realizar un ritual llamado reventamiento.
Acepté y después de comprar lo que nos había pedido, fuimos a su casa, muy cerca de la casa de mi abuela, donde vive mi tía. Mientras más cerca estaba el día del ritual, el hombre y yo empezamos a sentirnos muy mal. Claro está, no sabría la razón hasta ese día, cuando el tipo me dijo que el demonio estaba intentando evitar que lleváramos a cabo el ritual, provocando malestares en ambos. De hecho, una noche antes no pude dormir nada, debido a que esa cosa estuvo tocando desesperadamente la puerta de mi habitación. Además de que mi gato estaba muy inquieto, cosa rara en él porque siempre dormía plácidamente durante la noche, y en esa ocasión no dejaba de moverse y estar en guardia. En cuanto amaneció, mi madre y yo fuimos a la casa del sujeto, donde ya nos esperaba en la puerta de la entrada. Nos recibió amablemente y nos dejó pasar, llevándonos hasta el patio trasero. Me dijo que me sentara en una silla, a espaldas del sol, mirando hacia un altar que estaba unos metros frente a mí. A mi lado estaba sentada mi madre, sin nada más a nuestro alrededor. Tal vez comiences a sentirte mal, pero quédate tranquilo, todo terminará pronto, me dijo antes de comenzar. El sujeto se puso detrás de mí y me puso una pequeña cruz de madera en la nuca, para acto seguido empezar a recitar una especie de oración muy rápido. En ese momento empecé a sentirme mal, sentía que mi cara hervía, además de un intenso hormigueo en mis manos y pies. Claramente me asusté mucho, pero no me moví hasta que terminó de rezar, momento en que se detuvo todo al instante. Más adelante me puso un velón blanco muy cerca de la boca y me dijo: di tu nombre completo 3 veces sin equivocarte. La primera vez que lo hice fue sin problemas. La segunda, justo antes de decir mi apellido, mi madre, que estaba a mi lado, me gritó en el oído con voz grave su propio apellido. Casi me equivoco, pero afortunadamente no pasó. Terminando el ritual, pregunté qué había pasado, por qué había hecho eso, a lo que me respondió que no tuvo idea, que solo había sentido unas ganas tremendas de hacerlo de la nada. En fin, no explicaré detalladamente el ritual, pero todo lo que pasó me dejó perplejo, pues no podría explicar nada de lo ocurrido, por más que buscara una artimaña escondida o algo así. Solo éramos mi madre y yo, sentados en sillitas en mal estado, en medio de un patio con piso de cemento, con nada más que un altar a 3 metros de distancia, y un señor, algo mayor en shorts, con una pequeña cruz de madera en su mano. Como haya sido, hasta la fecha cargo con las secuelas psicológicas que supuso haber convivido con un demonio durante 8 meses, pero al menos ya duermo mucho mejor. El horrible miedo que sentía cada noche desapareció, y mi gato volvió a dormir en mi cuarto como cada noche. Por cierto, pensando en el ritual, en lo ocurrido tiempo después, llegué a una conclusión. Cuando alguien se pone de cabeza, la sangre se acumula en esta, provocando ardor en la cara porque la sangre es naturalmente caliente. Además, la sangre se desplaza de las extremidades, provocando entumecimiento debido a la falta de oxígeno. Ahora había logrado entender lo que había pasado. Literalmente estaba experimentando los efectos de estar de cabeza, estando sentado. ¿Cómo era eso posible? No logro encontrar una explicación a eso, ni a otras cosas extrañas que ocurrieron durante el ritual, ni la última noche antes de este. Desde entonces he vuelto a creer en Dios, a tener fe como mi madre, y si algo he aprendido, es que hay algo peor que no creer en Dios, y es no creer en el diablo, porque he experimentado de primera mano su existencia. Saludos desde Venezuela. Los quiero invitar a suscribirse al canal si aún no lo están, y a activar la campana para que reciban notificaciones cada que se sube video, lo cual es 2 veces por semana. Podrán encontrarnos en Facebook y también a la comunidad bajo el mismo nombre. Recuerden que también contamos con comunidad de Discord. Síganos en Instagram como Video Oficial, y si quieren conocer un poco más de mí, de Carlos, encontrarán mi Instagram personal en pantalla y en los enlaces de la descripción.